A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Bueno, televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. ¿Qué de novedades me tiene, doctor Gallego, sobre el COVID y sus consecuencias? Todo parece que va asentándose la posibilidad de que entremos en una endemia y salgamos de la pandemia, ¿verdad? Al parecer esa es la tendencia según las últimas cifras que mencionan, aunque no han sido ya tan al diario como se hacía anteriormente, pero yo creo que se ha dicho que el último feriado no ha acarreado ningún rebrote, lo cual es una buena señal. Pero también es preocupante de que en China confinaron 2 ciudades de millones de habitantes. Ellos son los que ya llevan 2 años en lo mismo, ¿no? Yo creo que todavía hay muchas cosas que no se pueden saber. Sí vale la pena que tal vez les expliquemos a los amigos televidentes qué es una epidemia, qué es una pandemia y qué es una endemia. Porque si vamos a usar esta serie de términos, pues es interesante que no todo el mundo sabe a qué se refiere cada uno de estos. Epidemia es definitivamente el aparecimiento de un mayor número de casos de alguna enfermedad por sobre lo que normalmente se espera. Es decir, supongamos que se espera 900 casos mensuales de gripe, pero si hay 8,000, entonces estamos hablando de una epidemia de gripes que están afectando a una zona del país o a una zona del continente o a una zona del planeta. Esa es la definición de epidemia, que se aumente el número de casos de los que normalmente se tiene referencia en un periodo de tiempo en un lugar determinado. La pandemia es lo mismo, pero a nivel de todos los países, es decir, en todas partes, ya no solamente en Ecuador o en Sudamérica, sino en todas partes se está aumentando el número de casos de una enfermedad. Por eso es que a pesar de que ya habían casos detectados en China tempranamente, como en diciembre o enero del año 2020, recién hasta marzo se declara la pandemia, porque empezaron a aparecer casos en todas partes del mundo. Esa era una pandemia. Y la endemia es de que esa enfermedad se ha hecho ya presente en muchas partes en forma más o menos constante. Es decir, ya va a dar una especie de presencia de esa enfermedad en forma constante a lo largo del tiempo. Digamos, si es que es acertada la apuesta que se tiene ahora de que vamos a pasar de una pandemia a una endemia, es de que el virus del COVID se quedará en forma constante como un virus que va a atacar a un número de personas a lo largo del año en diversas partes del mundo, con un número más o menos esperable de casos. Si es que se aumentan estos, tendríamos una epidemia nuevamente en alguna parte del mundo.
Esperemos que esto sea de esa forma y que tengamos la endemia con este virus, porque yo creo que eso podría ser bastante controlable. Evidentemente, habrá que mantener ciertas restricciones, sobre todo cuando dentro de la endemia se da un rebrote de casos, pico de casos. Pero, por ejemplo, eso podría a lo mejor significar que necesitemos una vacuna anual o refuerzos de vacuna cada cierto tiempo, al menos en personas que tengan vulnerabilidades. Es lo que sucede Y, con la y, gripe estacional, ¿no? y esperemos que la endemia sea de la variante última, es decir, de la variante Omicron, que es la menos letal, la menos mortal de las variantes que se ha tenido hasta ahora en términos del COVID, del virus del COVID. La Omicron, la última que apareció y la más contagiosa, pero también la menos mortal, probablemente sea la que se quede. Pero también podría ocurrir de que en los próximos meses aparezca una nueva variante que sea, quién sabe, más contagiosa o más mortal, no sabemos todavía 100%. Los expertos creen que la endemia se está consolidando por el número de casos más o menos constante que se están observando en diversas partes del mundo. Así es, yo creo que también se continúa investigando este virus y su comportamiento. Y es muy probable que se obtengan vacunas de mejor cobertura, que tengan un mayor campo de acción y que nos permitan pues tolerar o que los futuros brotes de este virus no sean tan letales ni de tanta contagiosidad como han sido hasta ahora, ¿no? También están ya experimentando ciertos medicamentos para el tratamiento en sí ya del cuadro clínico. De manera que yo creo que todavía tenemos muchas cosas por delante respecto a este tema que ya nos lleva ocupando 2 años, porque esto parece que el día de ayer se cumplían 12 años, 2 años en nuestro medio que nos confinaron, ¿no? Una experiencia que Así es. no la habíamos tenido en nuestro país. 2 años increíbles que cambió un montón de cosas en nuestras vidas, en cómo nos relacionamos, en cómo saludamos. La gente ahora ya que está como más libre, todavía no sabe si dar la mano, dar el puño, dar el codo, abrazarse, no abrazarse. Es decir, se han modificado algunas de nuestras costumbres también. Todavía yo creo que queda temor también, porque como bien se dice, no es que el problema ha terminado y todavía hay mucha gente que mantiene ese temor, ese recelo, sobre todo si saben que tienen vulnerabilidades. Ahora también hay acontecimientos como este asunto de la guerra, que no creo que allá en esos países que están en litigio estén respetando precisamente medidas de bioseguridad ni que estén preocupados del nivel de vacunación cuando tienen un problema mucho más grande entre manos. Pues que tanto eso puede afectar, volver a elevarse los casos de COVID-19, volver a Es pasar que de un país a otro. ese es al parecer una de las cosas que está llamando la atención, ¿no? Porque ahorita, a causa de la guerra, hay unos niveles de confinamiento en sitios cerrados para resguardarse de bombardeos de miles de personas, ¿no? Y al parecer no hay un incremento dramático del número de casos, lo cual sería una combinación pero monstruosa, ¿no? Es decir, guerra y pandemia de un virus potencialmente mortal. Es decir, una combinación perfecta para el desastre. Y yo creo que eso sería un serio problema, muchísimo más serio, no nos imaginamos siquiera la dimensión que podría tener esto se desarrolla de esa manera, ¿no? Bien, hemos estado en las últimas semanas revisando temas en torno a la ansiedad, hemos revisado varios trastornos de ansiedad. Creo que nos quedaría tal vez el de fobias, ¿no? Fobias no lo hemos visto hace un buen rato. Es un tipo de ansiedad particular, especial, en el cual se
desarrolla un miedo irracional y desproporcionado a una serie de situaciones o cosas o lugares, en fin, que producen un enorme nivel de ansiedad en las personas que padecen la fobia. Hay un Exactamente, tipo de fobias simples y hay el tipo de llamados fobias sociales. y precisamente Perdón que te interrumpí. se lo incluyen los trastornos de ansiedad, porque es la respuesta que tiene la persona, esa respuesta de ansiedad ante el que se llama el estímulo fóbico. Puede ser muy variado, ¿no? Como tú mencionas, pues la clasificación es en dos grandes grupos, las fobias simples, las fobias específicas también se las llama, o la fobia social, que son cuadros clínicos bastante interesantes, sobre todo cuando se los detecte, cuando se trata de hacer algo para controlarlo. Ahora, puede, dependiendo de la intensidad, dependiendo de la calidad del estímulo, afectar o no mayormente el estilo de vida de una persona. Porque habrá ciertas fobias en las cuales pues no haya mayor trascendencia y otras que pueden llegar a ser invalidantes, ¿no? Dependiendo de la situación. Claro, este hecho que acabas de señalar es muy importante porque uno puede tener, por ejemplo, qué sé yo, fobia al escarabajo rojo del desierto del Gobi. Y entonces yo encontrarme con un escarabajo rojo del desierto del Gobi va a ser nunca jamás en mi vida. Entonces no afecta en nada a mi vida, en definitiva. Pero si es que yo he estudiado veterinaria, por ejemplo, y tengo fobia a los gatos, entonces sí está afectando mi vida. Y si es que he decidido incursionar en la política y tengo fobia a hablar en público, también creo que afectaría notablemente mi desarrollo profesional. Es decir, ya Entonces, la tiene que presencia de tener una afectación también, ¿no? yo creo que ya la presencia de una fobia va condicionando también la actividad a la que se dedique esa persona, ¿no? También es verdad que las fobias pueden manifestarse en determinado momento. O sea, yo no sé qué fobias tengo y de pronto me encuentro encerrado en un ascensor y desarrollo esa ansiedad, ese miedo al espacio cerrado, que eso significa. Pues también es un poco incierto cuál me va a afectar o cuál no me va a afectar antes de que se Claro, presente. porque algunas fobias como la que tú acabas de mencionar pueden ser secundarias a haber padecido otro trastorno de ansiedad, como es el ataque de pánico. Un ataque de pánico le desarrolla a las personas una fobia a estar en lugares cerrados o en lugares abiertos en donde no sería posible obtener una ayuda rápida, porque las personas que han tenido ataques de pánico creen que podrían volver a tener y se quedan con este miedo al miedo, es decir, miedo a experimentar una nueva crisis de pánico, y estas no la quieren experimentar en un lugar en donde no puedan obtener ayuda o en un lugar cerrado en donde no pueda llegar la ayuda. Es decir, Y esta fobia que podría ser una fobia que es secundaria al trastorno principal, que sería el trastorno de ataques de pánico. Y sería, en un caso, la agorafobia, que es lugares abiertos, y la claustrofobia en lugares cerrados. y yo creo que esta agorafobia y la claustrofobia secundaria de la presencia de una crisis de pánico es lo que vemos con cierta frecuencia. Obviamente, en unas personas será más intensa que en otros. Hay algunas personas que sí, la experiencia del ataque de pánico que de por sí es aterradora. Pues sí, por un tiempo están esperando, están con ese temor de que les vuelva a suceder. Y si esto no se repite, porque pueden haber crisis de pánico que no se repitan en muchísimo tiempo, como que va bajando ese temor, va bajando esa precaución. Pero si es que estos empiezan a darse con relativa frecuencia, pues eso sí cambia la vida de la persona. No solo por los síntomas en sí de la crisis, sino por lo que se llama la ansiedad de evitación, ¿no? Para evitar el estar en determinado sitio, en donde tuve la crisis.
evito estar en un autobús, evito estar en una cola de un banco, evito estar en un supermercado con mucha gente. Entonces eso sí me va condicionando a limitaciones a lo largo de mi vida. Y esas fobias pues sí están ahí y seguirán mientras no reciban un tratamiento adecuado, si es que responden en buena forma, ¿no? Claro, he visto personas que ya no quieren salir de su casa o no quieren viajar fuera de la ciudad donde no hayan hospitales o médicos al alcance o ese tipo de reacciones que afectan la vida de las personas, ¿no? Otro tipo de fobia que puede aparecer secundaria a una experiencia relacionada a la ansiedad es la de la fobia a volar. Si uno ha tenido una experiencia en un vuelo en donde hubo alguna situación peligrosa, algunas personas desarrollan temor irracional y desproporcionado a volver a volar. Y hay otras que jamás en la vida quisieran siquiera subirse a un avión, a pesar de no haberse subido nunca ni tenido una mala experiencia, pero tienen un miedo irracional y desproporcionado a subirse a un avión. Creo que todo el mundo tenemos algo de miedo cuando nos subimos a un avión y vamos a viajar, pero la persona que padece la fobia realmente está sufriendo si es que logra subirse al avión y en la mayoría de los casos van a evitar hacer ese tipo de viajes que tenga que ver con los aeroplanos. Y hay otro tipo de fobias que pueden condicionar el oficio, la profesión de una persona. Pues evidentemente, si alguien tiene fobia a la sangre, por ejemplo, no lo vemos trabajando de laboratorista ni haciéndose cirujano, ¿no? Porque no va a poder tolerar ese estímulo frecuente con el que se va a encontrar en esas condiciones. Uh-huh, uh-huh. Hay fobias también a los animales. La fobia a las culebras es una de las fobias bastante clásicas. Ahora, eso es lo que le iba a preguntarte. Hay cierto tipo de fobias que son parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Es como parte de un instinto básico de protección. La fobia a las serpientes, por ejemplo, creo que es más o menos común a todos los seres humanos. Claro que hay gente que ya ha perdido ese miedo porque trabaja con serpientes, manipula serpientes, etcétera, etcétera. Pero la primera reacción normal ante una serpiente es la de susto, temor, miedo, eh, eso no sé si cabe la palabra fobia, pero es una cuestión que está ligada a nuestra naturaleza. Sí, yo creo que tal vez esa podría ser un poco más rara. Personas que sí pueden en el primer momento encontrarse frente a una serpiente, pero hay otras fobias que están en relación con insectos bastante más domésticos, por así decirlo, ¿no? Pueden tener en su propia casa y eso sí puede causar más problemas de los que puede causar una serpiente que a lo mejor ven una vez en la vida. O a Una las fobia aves, ¿no? a ciertas aves o a ciertos insectos que pueden estar como si adentro de nuestra casa, pues eso sí nos puede afectar y generarnos de la respuesta de ansiedad que ocasionan estos estímulos llamados fóbicos, ¿no? Fobia a la sangre, hemofobia. Eh, y la fobia puede ser a cualquier elemento de la naturaleza, ¿no? O sea, vivo o no. Es decir, pueden haber cierto tipo de fobias a tener reacciones similares a las de las ortigas, por ejemplo, y entonces tienen temor de que les tope cualquier planta en zonas que no estén protegidas por alguna prenda de vestir. Entonces no quieren meterse a ningún sitio donde haya contacto con plantas. Hay gente que tiene terror a casi todos las situaciones de contacto con animales silvestres. En fin, puede haber cualquier tipo de fobia, ¿no? Sí, pero yo creo que es importante aclarar que la respuesta de ansiedad se presenta cuando uno está frente al estímulo.
porque si es que no veo, como tú mencionabas, el escarabajo famoso, no lo ves en toda la vida, no va a pasar nada. No lo viste una vez y ahí eso fue suficiente para crear el reflejo, para crear la respuesta de ansiedad. Pero si no se vuelve a recibir el estímulo, pues no va a volver a suceder eso. Ahora, el otro tipo de fobias, la que llamamos fobia social, es el temor irracional, desproporcionado a hablar en público o a ser el centro de atenciones de las miradas del público. Es decir, no solamente hablar, puede ser miedo a comer en público, a leer en público, a verse frente a una situación en donde hay otras personas que están observándole y esta es pues desastrosa, por ejemplo, en etapas estudiantiles cuando los alumnos y buena parte de las evaluaciones se hacen en función de trabajos de dar conferencias, charlas o lecciones en forma verbal en frente a los compañeros y provoca graves reacciones de ansiedad e incluso problemas de carácter académico en personas que en general podrían ser muy brillantes y tener muy buenas calificaciones si no tendrían que exponerse a este tipo de situaciones que les resultan de carácter fóbico. Claro, y llegando al extremo, hay gente que prefiere no dar la lección, no dar la presentación delante de los compañeros, con el consiguiente problema en su evaluación antes que hacerlo, ¿no? Los estudiantes que llegan, pues tratan de llegar primeros para no ser observados cuando entran a la aula de clases o a cualquier sitio. Tratan de estar siempre en las últimas filas, como quien dice, para que nadie le observe, nadie le vea. Entonces eso sí condiciona muchas veces serios problemas en el comportamiento estudiantil y también en el comportamiento social. Puede personas ir, qué sé yo, a un restaurante de moda donde hay 30 gentes, ven cuando uno entra, pues es bastante difícil, prácticamente imposible, no lo pueden hacer, evitan el tipo de Claro, actividades. y toda la esfera social se ve afectada. No asisten a las invitaciones que hacen los compañeros para alguna reunión o fiesta, entonces no se desarrollan una serie de habilidades sociales también, y son gente que tiende a tener pocas relaciones interpersonales, y eso también es parte de la vida de todos los seres humanos, tener un grupo de amigos, participar, ser parte de un entorno social, y esa área se ve muy afectada en quien padece la fobia social. Ahora, en estos últimos años, con las limitaciones que hemos tenido, pues habrá muchas personas que se han relajado un poco, que han descansado un poco de ese temor, porque simplemente no han salido, ¿no? Han estado muy cómodos sin salir, sin reunirse, sin reuniones sociales, sin reuniones en sitios públicos. Entonces, también ha sido ventajoso, entre comillas, para algunas personas. Claro, bueno, ha habido de una manera u otra también el desarrollo de formas de contender con eso, y las redes sociales es una de ellas, pero lastimosamente también ahí caen en el exceso de estar buscando amistades o relaciones a través de redes sociales, pero que nunca llegan a ser reales amistades, amistades con seres humanos de carne y hueso, en definitiva, con quien me encuentro y me voy a tomar un helado en alguna parte, sino son puras relaciones a través de la vía virtual por redes sociales. Entonces, sí, por una parte se compensa a alguna porción de las relaciones sociales, pero lastimosamente nunca llegan a ser convertidas en relaciones de verdad, de uno a uno. Y este tema de las redes sociales, yo creo que tiene muchísimas connotaciones, deberíamos dedicarle un programa, que alguna vez hablamos al respecto. Creo que según la programación en las próximas semanas, a ver si hablamos al respecto, porque creo que se ha impuesto todo en Sí, adolescentes y está ocasionando muchos problemas, ¿no? aprovechando de este tema y que
vamos a abordar otros temas relacionados. Quedemos en que el tema de redes sociales y el impacto en la sociedad vamos a verla como uno de los temas para hablar de salud mental. Les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.